adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. La vida vale más y más. Oh, la vida vale más y más. Solo por Él. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente reunidos y para poder en este momento exponer la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, los propósitos suyos en medio de las circunstancias que estamos nosotros viviendo, que estamos nosotros sufriendo, vamos a decir, por las enfermedades,
por los problemas que nos está generando a nosotros este llamado COVID-19, que se inició como una simple noticia, pero ahora es una pandemia a nivel mundial. Hoy nunca antes hemos experimentado lo que ahora estamos viviendo. Y eso no tan solamente se está dando para visualizar los problemas ajenos, sino en nuestro entorno, en nuestra propia vida, estamos nosotros viviendo con la enfermedad, estamos nosotros viviendo aún con la muerte de nuestros seres amados. Y nosotros, en nuestra condición de cristianos, en nuestra condición de pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer al tener a nuestro alrededor enfermos? Hermanos, amigos, familia enferma. Hoy quiero tratar sobre este punto, este tema de la oración por sanidad. La oración por sanidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es en la primera parte de la oración por sanidad. El apóstol Santiago, él trató este tema y quisiera pues leer el pasaje que nos habla sobre ello en Santiago capítulo 5, los versículos 14 y versículo 15. Permítame leer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviese en pecados, le serán perdonados. Creo que Santiago nos llama a contemplar dos cosas, dos puntos importantes que trataremos el día de hoy. Pero antes de ingresar a ello, quisiera ver el contexto del pasaje, lo que viene antes. Por ejemplo, el versículo 13. Capítulo 5 estamos de Santiago en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido, o sea, pasando dificultades, problemas, enfermedades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Enseña, pues, si alguno de nosotros está pasando por dificultades, ¿qué es lo que debe hacer? Lo primero que debemos hacer es orar, pedirle a Dios la misericordia, el favor divino, aún el milagro divino para nosotros, ¿no? Y los versículos que hemos leído, el 14 y el 15, nos indican que los ancianos, los líderes de la iglesia, deben orar por el enfermo. Pero también nos menciona algo que quiero ahora subrayar, porque esto también es un motivo de muchos interrogantes. Deben, dice, ungirlo con aceite. Por tanto, punto 2, somos aquí exhortados en dos cosas. Dos cosas que Dios nos exhorta que debemos nosotros cumplir. Uno, es por orar por los enfermos, y dos, hacer uso de los medios curativos. La fe en Dios, mis hermanos, nuestras oraciones no excluyen a la medicina, a los medicamentos. Aquí nos está hablando del aceite, ungirlo con aceite. Aquí la palabra ungirlo es un término medicinal. En otras palabras podemos traducirlo como frotarlo con aceite. El aceite desde tiempos antiguos, y no tan solamente en la cultura judía, sino en otras culturas, ha sido utilizado como un medio curativo. Tanto que Santiago nos está diciendo que al mismo tiempo que estén orando los ancianos, los líderes de la iglesia, se debe usar también la medicina disponible y apropiado para el enfermo. 3. Aquí quiero dar un ejemplo del profeta Isaías. El profeta Isaías
llamó a la oración ante la situación de enfermedad del rey Ezequías. Y también usó ese mismo periodo de tiempo para generar, para hacer un emplasto, o sea, un ungüento de higos para poner sobre la herida y de esta manera el rey se sanara. Quiero leer ese pasaje en Isaías 38, 21, donde dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos, o sea, hagan una pasta de higos y póngale en la llaga y sanará. Y póngale, como dicen otras versiones, en su úlcera y sanará, sanará. Podemos aún decir entonces que rehusarnos nosotros como cristianos a los métodos curativos que Dios mismo nos ha dado, que Dios mismo ha creado, es algo incorrecto. Lo correcto es recibir la medicina. La medicina fue generada por Dios y es para nuestra bendición. Volvamos pues al pasaje de Santiago 5, 14 y 15. Entrando a la segunda parte donde también nos enseña que Dios no limita su poder a la medicina. Dios no está limitado a la medicina. Dios puede actuar. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros debemos entender que Dios va a actuar con poder divino sobre la situación que se genere. Dios con medicina, Dios sin medicina puede actuar. Dios puede hacer el milagro o bendecir lo que estamos nosotros recibiendo como medicina para que actúe para nuestro bien. 2. Podemos orar para que Dios use al médico, para que el médico pueda dar con nuestro mal y aún más para que la medicina actúe sobre nosotros. Dios tiene poder, como dije, poder suficiente para levantar a cualquier enfermo, de cualquier tipo de enfermedad. Dios hace milagros, aún aunque el médico falle, aunque la medicina no sea la apropiada, la indicada. Dios puede actuar, Dios lo puede hacer, si Dios quiere. 3. Dios quiere. Lo importante es que Dios desea, Dios demanda, Dios nos invita a que nosotros debemos orar con fe. La iglesia tiene que orar con fe y también nos invita a hacer un uso correcto, apropiado de la medicina y de la medicina recetada correctamente. Tercera parte, examinaremos el pasaje. Para eso nuevamente leeremos el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado. La oración de fe, primero, aquí nos recalca la importancia de la oración, pero enfatizando que es una oración no común, no corriente, no simplona, es una oración de fe, de convicción, de creerle a Dios, de depositarnos en Dios, que Dios puede actuar y puede hacer el milagro. Santiago, comenzando su epístola, comenzando su carta, enfatizó eso. Quiero leer el capítulo 1, el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Segundo, el Señor lo levantará, siempre y cuando sea su voluntad, porque Dios tiene propósito con el enfermo para poder llevar su gloria en la vida de él, para que él se glorifique.
aún podemos entender que Dios también puede tener el propósito de llevarle a su presencia. Estamos nosotros orando por el enfermo, estamos nosotros clamando por el enfermo, nos preocupa su dolor, nos preocupa su angustia, su sufrimiento, y le decimos: Señor, cúralo, Señor, sánalo, haz tu milagro, que se manifieste tu poder. Pero Dios puede tener algo mejor para él. Dios lo puede llevar a su presencia y nunca más esa persona sufrirá. Nunca más habrá enfermedad en él. Eso quiero que también como creyentes entendamos el proceso de bendición que Dios tiene para nosotros por la eternidad. Dios nos va a sanar eternamente. En el cielo no habrá más enfermedad. El Señor lo levantará. Como dije, siempre está sujeto a que si Dios quiere. Por si acaso, no son los líderes, no son los ancianos quienes sanarán, sino Dios el que sanará. No es que hombre alguno tiene un don sobrenatural para curar, es Dios quien actúa, Dios quien obra, ¿no? Ni tampoco es por el lugar o conducirlo a cierto lugar. Dios puede hacer donde está el paciente, donde está el enfermo. Nosotros, los líderes, tenemos que acudir donde Él, ir a orar por Él, y Dios va a oír nuestras oraciones y va a actuar. Dios quiere manifestar su poder, que le creamos a Él. No creer en un individuo, en una persona. Nadie debe robarse la gloria de Dios. Dios sea siempre glorificado a través aún de las enfermedades. Más bien Dios usó a Santiago para que nosotros practiquemos la oración por los enfermos. La iglesia, los creyentes, los líderes tenemos que enfatizar oración, oración por los hermanos y los amigos, para que Dios se manifieste en gloria. Tercero, condiciones para una oración de fe. Una oración de fe. Primero, recalco esto: una oración hecha con fe, con fe. La fe aquí no es en la oración, no es que tener fe en el poder de la oración, porque esa fe nos podría desviar del pensamiento correcto. No es la oración como un amuleto, es fe en Dios, no es en un poder sobrenatural, en un tipo de oración, es en Dios. Debemos creer en Dios, debemos creerle a Él. El medio para pedirles la oración, pero no es la oración. Debemos orar, si es por fe, hasta el último momento. Hermanos, nuestro paciente, nuestra persona sufriente puede estar allí y aún en agonía, pero Dios puede en ese momento obrar milagrosamente. No bajemos la guardia a la oración, necesitamos seguir creyendo y depositando toda nuestra esperanza en Dios. Aunque el diagnóstico diga lo contrario, no debemos dejarnos robar nuestra fe por un diagnóstico. Como se dijo, no importa lo que digan los médicos, lo más importante es lo que Dios diga. Él tiene la última palabra. Dios puede curar, Dios puede obrar, Dios es experto en hacer milagros. Segundo, orar con persistencia. Santiago 5:16, en la segunda parte nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y para eso, Santiago mismo se encarga de darnos una ilustración, usando al profeta Elías en los siguientes versículos que continúan, versículo 17 y versículo 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia,
y la tierra produjo su fruto. Elías oró. Elías oró persistentemente, permanentemente, para que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Elías no oró una sola vez, no oró 2 veces. Por ese tema, la Biblia registra que Elías oró 7 veces, con todo fervor, con toda devoción. Él en su oración se depositaba sobre la tierra y aún su cabecita lo inclinaba sobre su rodilla, manifestando total sujeción, humildad a ese Dios grande y poderoso que podía obrar. Cada vez que Elías oraba, llamaba a su criado y lo enviaba a mirar si alguna nube aparecía. Así, en esa situación, su criado en la 7ª vez vio subir del mar una pequeña nubecita. Era tan pequeña que la comparó con el tamaño de una mano. Para Elías eso era suficiente. Para Elías ya Dios se va a manifestar y Dios iba a traer gran lluvia, como nos registra el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos del 42 al 45 que paso a leer. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora, y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció cuando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab vino a Jezreel. Se dio el milagro por la oración de persistencia del siervo de Dios, la confianza depositada en un Dios que puede hacer milagros. No interesa que al inicio no veamos gran movimiento de nubes, de vientos. Lo que interesa, aunque sea lo pequeñito, esa palma de mano, suficiente, porque es una manifestación que Dios actuará. Quisiera aplicar eso. Esta realidad en la experiencia antigua nos enseña ahora que nosotros también debemos perseverar en oración. ¿Por qué es nuestro aspecto débil? Porque ahí usualmente fracasamos. Si oramos y le pedimos a Dios y no vemos el actuar de Dios, nos llenamos de desaliento. Ingresa la debilidad sobre nosotros. Pero hoy la enseñanza es que aprendamos a ser fervientes, a continuar orando hasta que podamos recibir la respuesta de Dios. Si Dios nos concede, buen motivo para darle gloria a Dios, agradecerle al Señor alabando su nombre. Punto 2. Y si no, lo que debemos aprender es a someternos a la voluntad de Dios, que ella siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y también en esa condición debemos darle gracias a Dios, porque Dios sí va a obrar a lo mejor que necesitamos nosotros. Dios sabe por qué. Y de esto tenemos un claro ejemplo en la vida de Pablo, el gran apóstol. Él oraba fervientemente, él con mucha persistencia, y él pedía, suplicaba que Dios quitara su aflicción que él padecía. Dios le respondió: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pablo, si no tienes esa enfermedad, si no tienes ese sufrimiento, no vas a tener que depender tanto de mí. Yo quiero que dependas de mí. De mí recibe el poder, de mí recibe la victoria sobre tu vida y serás un gran instrumento en mis manos. 4. La confesión de pecados.
Dice el versículo 15 al final y el versículo 16 al comienzo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago también nos añade, nos subraya, nos demanda que debemos ver también esa situación. Porque hay enfermedad por motivo de pecado. Y eso la Biblia nos menciona en una y otra vez. Y examinarnos en esa situación para ver si en nosotros hay pecado. Y si hubiese pecado, debemos en primer lugar confesar a Dios nuestro pecado. Y segundo, si hemos ofendido a nuestros hermanos, tenemos que aprender a pedir perdón, arreglar cuentas con Dios y también con nuestro prójimo. Porque la causa de muchas enfermedades está allí. Y nosotros muchas veces no miramos allí. Y ahí está el secreto de salir también de nuestra situación. Cuán importante es entonces la confesión de nuestros pecados. Quiero concluir con un salmo, el Salmo 103, el versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, todos tus pecados. Dios puede perdonar porque su sangre es suficiente, derramada en la cruz, para perdonarnos. Él que sana todas tus dolencias. Él sana todas tus enfermedades. Pero fíjate, mira, primero demanda sanidad de nuestra condición pecaminosa. Luego Él va a decirnos nuestras dolencias. Cuán importante es entonces entender que la mejor promesa que Dios nos da es el perdón de nuestros pecados. En el cielo, Dios no permitirá que ninguna cosa pecaminosa pueda ingresar. Pero si nosotros hemos depositado nuestra esperanza, nuestra fe en la obra de Jesucristo allí en la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuán importante es confesar esos pecados, arrepentirse de esos pecados y comenzar a pedir que la santidad de Dios se transmita en nosotros, que vivamos sobre nosotros. El perdón de pecados, he podido observar, he podido entender que eso muchas veces sostiene a un moribundo. Le permite a un moribundo poder contemplar los cielos, creer que él puede vivir una vida mejor porque su Dios bíblicamente le ofrece. Y él parte, pero parte en paz y parte con gozo. A su vez también, si Cristo no nos sana, Cristo nos espera en el cielo. Como dije, allí habrá sanidad eterna. Dios quiere que tú le creas a Él. Y Dios quiere otorgarte también una sanidad por toda la eternidad. Vivir en su presencia, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, más bien un lugar de bendiciones. Dichosos los que parten con Él. Dios, de esa manera, nos invita a orar por sanidad. Pero lo más importante, aunque nuestra sanidad física, es la sanidad de nuestra alma. Créele a Dios y Dios bendecirá tu alma y tu cuerpo. Créele a Él, que es todopoderoso. Y de así Dios nos bendiga. Muchas bendiciones. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Declara, oh, tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo salta